En un túnel colapsado en el bosque belga, un tren de transporte de cohetes V2 ha estado sentado intacto desde 1944. El túnel fue sellado, los cohetes se habían ido, el tren no. En un pantano en Letonia, un tanque de reconocimiento que nadie sabía que faltaba, estuvo bajo el agua durante 76 años. El equipo de radio todavía estaba dentro. Estas máquinas no fueron destruidas, no fueron capturadas, fueron abandonadas, en plena retirada, en plena misión, en plena guerra. Y la guerra terminó antes de que alguien regresara por ellas. 20 de las más extrañas. Aquí está lo que se encontró, dónde se encontró, y por qué parte de ello nunca debería haber existido en absoluto. 20. Landkreuzer P-1000 Ratte, diseñado 1942. Hitler personalmente encargó esto, un acorazado terrestre, 115 pies de largo, más de 1000 toneladas. Habría llevado verdaderos cañones navales como sus armas principales, del tipo usado en buques de guerra, montados en un vehículo diseñado para rodar sobre tierra. Ingenieros en Krupp redactaron planos detallados y fabricaron algunos componentes prototipo. Luego llegó la realidad. El Ratte era demasiado pesado para cada carretera y puente en existencia. Su consumo de combustible habría agotado las líneas de suministro en horas, y desde el aire era imposible de ocultar. Una máquina de 1000 toneladas moviéndose sobre terreno abierto no es un activo táctico, es un objetivo. Después de la guerra, investigadores encontraron los planos sellados y las piezas prototipo oxidadas en búnkeres cerca de Berlín. Las piezas ahora se encuentran en el Museo Técnico Militar de Alemania, en Coblenza. La máquina en la que estaban destinadas a convertirse nunca fue construida. La ambición que las produjo es un tipo diferente de reliquia por completo. 19. Fieseler, Fi-103R Reichenberg. Alemania tomó su bomba volante V1, ya un arma diseñada para matar a distancia, y añadió una cabina, un asiento, controles. Convirtieron un misil en algo en lo que una persona podía subirse y volar hacia un objetivo. Oficialmente, se suponía que el piloto debía saltar en paracaídas antes del impacto. Todos los involucrados entendían que a las velocidades y altitudes requeridas, la supervivencia no era un resultado realista. Era un arma suicida con documentación explicando lo contrario. La piloto de pruebas, Hannah Reich, voló múltiples versiones e informó problemas severos de control a mayores velocidades. Cuando Alemania se rindió, las fuerzas aliadas encontraron unidades parcialmente completadas en la fábrica de aviones de Dannenberg y en la instalación subterránea de Nordhausen, todavía almacenadas, nunca desplegadas. Un ejemplo preservado ahora se encuentra en el Museo de la RAF en Londres. Cabina intacta, sin ir a ningún lado. 18. El Kugelpanzer, Manchuria, es una esfera de metal, lo suficientemente grande para una persona, con una estrecha ranura de visión y un pequeño motor, sin armas, sin marcas, sin documentación sobreviviente de ningún tipo. Las fuerzas soviéticas lo capturaron en Manchuria, a miles de millas de cualquier campo de batalla europeo, al final de la guerra. Alemania aparentemente lo había enviado al Japón imperial durante su alianza y terminó con el ejército de Kwantung japonés, posiblemente para pruebas de campo. ¿Para qué lo estaban probando? Nadie lo sabe. Reconocimiento es una teoría. Colocación de cables es otra. El propósito real nunca ha sido confirmado porque cada registro que podría haberlo explicado ha desaparecido. Solo uno fue encontrado. Solo uno puede haber sido construido. Hoy se encuentra en el Museo de Tanques de Kubinka fuera de Moscú, pintado de gris plateado opaco, en gran parte sin restaurar. Los mecanismos internos están mayormente intactos. La razón de que exista no lo está. 17. El Tigre de Vimoutiers, abandonado agosto 1944. El 21 de agosto de 1944, un tanque Tigre alemán se quedó sin combustible en la Ruta Nacional 179, cerca de Vimoutiers, Francia. La tripulación tenía una opción restante. Colocaron cargas explosivas a través de la torreta y el compartimento del motor. Las detonaron y desaparecieron en el caos del colapso de la bolsa de Falaise. El casco de 56 toneladas estuvo en una zanja al lado de la carretera durante décadas. Los aldeanos franceses pasaban junto a él diariamente. Para la década de 1970, comerciantes de chatarra habían comenzado a cortar piezas para metal. Ciudadanos locales recaudaron 6.000 francos para detenerlos y montaron el tanque sobre una base de concreto en 1975 como memorial. Todavía está allí, desgastado por el clima, parcialmente saqueado, faltando ruedas de rodaje y secciones de placa de blindaje. Solo 7 tanques Tigre completos sobreviven en cualquier parte del mundo. Este no es uno de ellos. Es otra cosa, un tanque destruido por su propia tripulación en lugar de rendido, sentado al lado de una carretera francesa donde se quedó sin combustible hace 80 años.
16. Mina oruga Goliath, desplegada desde 1942, 1,5 metros de largo, controlada remotamente mediante un cable de triple hebra, empacada con hasta 100 kilogramos de explosivos. Alemania la llamó Goliath, un nombre para algo catastrófico, y la envió arrastrándose hacia búnkeres enemigos, formaciones de tanques y soportes de puentes a 3,5 millas por hora. Los soldados aliados descubrieron su debilidad casi inmediatamente. El cable de control corría por el suelo detrás de ella. Dispara al cable y el Goliath se detenía. Una bomba costosa guiada remotamente se convertía en una caja de metal inútil en el momento en que una sola bala encontraba el cable. Goliaths abandonados aparecieron a lo largo de Italia, Francia y Europa Oriental después de la guerra. Algunos fueron encontrados todavía conectados a sus cajas de control, congelados a mitad de misión. Pequeñas máquinas que nunca alcanzaron sus objetivos, todavía apuntando en la dirección a la que fueron enviados. 15. Messerschmitt, M-323 Gigant, Mar Mediterráneo. El avión de transporte terrestre más grande usado en la Segunda Guerra Mundial. 6 motores, capacidad para 10 a 12 toneladas de equipo o 120 soldados completamente armados. Lento, enorme y casi completamente indefenso contra ataques de cazas. En 1943, una formación de ME-323 fue interceptada sobre el Mediterráneo mientras transportaba tropas a Túnez. Cazas aliados los destrozaron. Múltiples aeronaves cayeron al mar. En 2012, buzos encontraron grandes secciones de un ME-323 sumergido frente a la costa de Cerdeña. Secciones de fuselaje, puntales de ala, piezas de una máquina que transportaba a más de 100 hombres y desapareció en minutos. Ningún ME-323 completo sobrevivió a la guerra. Las piezas encontradas bajo el agua son lo que queda del avión de transporte más grande que Alemania jamás voló. 14. Panzerkampfwagen 8 Maus, 1944. El vehículo de combate blindado completamente cerrado más pesado jamás construido. 188 toneladas métricas. Diseñado por Ferdinand Porsche, autorizado personalmente por Hitler. Blindaje tan grueso que era esencialmente inmune a ataques frontales de cualquier cosa que los aliados tuvieran. Se produjeron 2 prototipos, uno tenía una torreta funcional. El otro era solo un chasis. Ambos fueron abandonados en el campo de pruebas de Kummersdorf mientras las fuerzas soviéticas se acercaban. El Maus era demasiado pesado para prácticamente cada puente en existencia y solo podía cruzar ríos conduciendo a lo largo del lecho del río. No había manera de moverlos a tiempo. Las fuerzas soviéticas encontraron ambos cascos, combinaron las partes utilizables en un solo vehículo y lo transportaron al Museo de Tanques de Kubinka en Rusia. Todavía está allí, el único Maus sobreviviente, ensamblado a partir de 2 máquinas que nunca dispararon un tiro en combate. 13. Berge Panther sumergido, desde 1944. Durante décadas, los locales en el pueblo de Bieliny Mlini, en el sur de Polonia, transmitieron la misma historia. Tanques alemanes habían entrado en el río Psura durante la guerra y nunca salieron. En 2023, detectores de metales y magnetómetros lo confirmaron. Lo que sacaron fue un Berge Panther, un vehículo de recuperación, no un tanque de combate. Su cañón había sido reemplazado por un sistema masivo de cabrestante y grúa diseñado para arrastrar tanques averiados que pesaban hasta 40 toneladas. Esta variante específica, el Berge Panther Ausführung Seibert, se cree que es el único ejemplo sobreviviente de ese modelo en cualquier parte del mundo. Había pasado 78 años en el río. Cuando los equipos de recuperación finalmente lo levantaron, estaba estructuralmente intacto. Berge Panther similares han sido vendidos en subasta por hasta 15 millones de libras. El lecho del río lo mantuvo. La historia del pueblo era correcta. 12. Sturmtiger abandonado, marzo 1945. Un mortero cohete de 380 milímetros, montado sobre un chasis de tanque. Cada proyectil pesaba 275 kilogramos y estaba diseñado para demoler estructuras de concreto reforzado, edificios fortificados enteros con una sola ronda. Solo 18 fueron jamás fabricados. Vieron acción durante el levantamiento de Varsovia y la batalla de las Ardenas, mientras Alemania colapsaba a principios de 1945. Las tripulaciones los abandonaron en lugar de gastar las últimas reservas de combustible moviéndolos. Las fuerzas estadounidenses encontraron uno sentado en Oberempede en marzo de 1945 exactamente como había sido dejado, en plena retirada, motor frío, sin tripulación. Lo enviaron a Estados Unidos para evaluación técnica. Hoy, solo 2 Sturm Tigers sobreviven en el mundo. 18 fueron hechos, 2 permanecen, los otros 16 fueron dejados en algún lugar y nunca completamente contabilizados.
11. SDKFZ-2 Kettenkrad encontrado principios de los 2000s. La mitad frontal es una motocicleta, la mitad trasera es un vehículo con orugas. Alemania construyó más de 8.000 de ellos, lo suficientemente compactos para caber dentro de aviones de transporte, lo suficientemente capaces para arrastrar artillería ligera a través de barro y nieve, que detendrían cualquier vehículo con ruedas. A principios de los 2000, excursionistas explorando una granja bombardeada en el norte de Francia encontraron uno enterrado bajo décadas de musgo y escombros del bosque. Neumáticos desinflados, bastidor, carcasa del motor, asiento y marcas de la Wehrmacht en gran parte intactos. Historiadores militares creen que se averió durante una retirada y la tripulación se fue caminando. Nadie regresó. Se sentó en esa granja durante 60 años. Desde entonces ha sido completamente restaurado y ocasionalmente funciona en eventos de recreación histórica. La misma máquina abandonada en 1944 o 1945, todavía operativa. 10. El Bergetiger, Italia, descubierto 1944. Soldados aliados avanzando por Italia encontraron un tanque Tigre con una grúa donde debería estar su cañón. No existían registros oficiales de ningún vehículo así, ningún programa, ninguna designación, nada en la documentación militar alemana de ningún tipo. Lo que estaban mirando era una modificación de campo. Una conversión de taller, construida desde la desesperación en lugar del diseño. Alguien había tomado un Tigre de 55 toneladas, removido el cañón de 88 milímetros que lo hacía temido, y atornillado una grúa con capacidad de elevación severamente limitada. ¿Por qué sacrificar uno de los tanques más poderosos de Alemania por un vehículo de recuperación improvisado? Nunca se ha encontrado respuesta. Solo uno fue jamás descubierto. Ahora se encuentra en el Museo de Tanques de Bovington, en el Reino Unido. Un vehículo que no aparece en registros alemanes. Propósito desconocido, encontrado en un país lejos de donde se suponía que los Tigres debían operar. 9. El Schienenwolf, Polonia, descubierto después de la guerra. Lobo ferroviario, un vagón pesado equipado con una garra de acero masiva, arrastrado detrás de una locomotora para arrancar vías de tren mientras se movía. Alemania lo desplegó durante retiradas del frente oriental, destruyendo la infraestructura detrás de ellos para que las líneas de suministro soviéticas no pudieran seguir. La garra se clavaba en las traviesas y el balasto, arrancando y retorciendo rieles de acero fuera del suelo. En muchos casos, la destrucción era lo suficientemente completa como para que la reconstrucción tomara semanas. El Schienenwolf no tenía blindaje, no tenía armas. Su único valor era la negación. Décadas después de la guerra, un ejemplo intacto fue encontrado dentro de un túnel ferroviario sellado en Polonia, oculto bajo escombros y vegetación espesa, la garra todavía unida a su bastidor, todavía apuntando en la dirección en que había sido arrastrado por última vez. Ahora se encuentra en un museo ferroviario polaco, una máquina construida enteramente para destrucción, preservada como historia. 8. Jack Tiger, varias ubicaciones. El vehículo de combate blindado más pesado usado en combate durante toda la guerra. 75 toneladas, un cañón de 128 milímetros capaz de penetrar cualquier tanque aliado a distancias donde el tanque aliado aún no podía verlo. Blindaje frontal de 250 milímetros de espesor. Entre 70 y 88 fueron producidos. La transmisión fallaba constantemente, el motor fallaba constantemente, el peso que lo hacía casi impermeable al fuego enemigo lo hacía casi imposible de sostener mecánicamente. Las tripulaciones los abandonaban en bosques y a los lados de carreteras a través de Alemania, en lugar de intentar reparaciones bajo fuego. Una máquina que no podía ser destruida por el enemigo, abandonada por su propia tripulación porque seguía destruyéndose a sí misma. Varios fueron recuperados después de la guerra. El ejemplo de Bovington fue encontrado exactamente donde se había detenido. Una falla mecánica en los meses finales que nadie regresó a arreglar. 7. Stugge 4, sumergido desde 1945. Durante años, locales cerca de Grzęsów en Polonia reportaron ver metal debajo del río Gilwa durante periodos de bajo nivel de agua. En 2008, equipos de recuperación polacos encontraron un Stugge 4, un destructor de tanques de perfil bajo, que casi con certeza había sido conducido al río deliberadamente para prevenir captura soviética. Había estado bajo el agua durante 63 años. Cuando los equipos de recuperación lo sacaron, munición todavía estaba cargada en los estantes de almacenamiento. Objetos personales pertenecientes a la tripulación estaban dentro, exactamente donde habían sido dejados en 1945. La tripulación condujo el vehículo al río, tomó lo que pudieron cargar y se fue caminando. Equipos de restauración eventualmente lo llevaron a condición de funcionamiento. Ahora se encuentra en el Museo del Ejército de Poznań, en Polonia.
Los objetos personales permanecen dentro. 6. El Tatra T-87, dispersos. Después de la guerra. No era un arma, era un automóvil. Un elegante automóvil checoslovaco con un motor V8 refrigerado por aire montado en la parte trasera, diseñado para viajes de larga distancia a alta velocidad. Oficiales nazis de alto rango lo usaron extensivamente en el frente oriental. Mató a un número notable de ellos. El T-87 era rápido, sensible y completamente desconocido para oficiales alemanes acostumbrados a diferentes vehículos. Tantos se estrellaron a velocidad en carreteras desconocidas que algunas unidades militares supuestamente prohibieron su uso completamente. La combinación de un oficial demasiado confiado y un automóvil que castigaba errores a velocidad resultó letal. Repetidamente, después de la guerra, docenas de T-87 abandonados o destrozados fueron encontrados dispersos a través de Polonia, Ucrania y la antigua Checoslovaquia. Un automóvil que mató a más de sus propios conductores de lo que el enemigo jamás logró. 5. BMW R-75 con sidecar encontrado 2007. En 2007, excursionistas en la Selva Negra de Alemania encontraron una motocicleta enterrada bajo musgo espeso y escombros del bosque. El sidecar todavía estaba unido, marcas de la Wehrmacht todavía visibles bajo la suciedad, neumáticos desinflados, bastidor, bloque del motor y asiento intactos. La BMW R-75 no era una motocicleta ordinaria. Su rueda del sidecar era impulsada por un eje de transmisión, dándole tracción que ninguna motocicleta estándar podía igualar a través de barro, nieve y terreno empinado. Más de 16,000 fueron construidas entre 1941 y 1944. Esta se averió durante una retirada en los meses finales de la guerra. La tripulación la dejó y continuó a pie. Se sentó en la Selva Negra por más de 60 años, lentamente desapareciendo bajo el suelo del bosque, hasta que 2 excursionistas pasaron en el ángulo correcto y vieron metal a través del musgo. 4. Borgward 4 Viena, Austria, encontrado 2010. En 2010, trabajadores de construcción expandiendo la estación principal de tren de Viena golpearon algo sólido con una excavadora. Bajo décadas de desarrollo urbano, se encontraba un Borgward 4, un vehículo de demolición controlado remotamente diseñado para llevar hasta 1,000 libras de explosivos a muros enemigos y ser conducido de regreso antes de la detonación. Aparentemente, había sido enterrado deliberadamente en lugar de destruido. El compartimento de explosivos todavía era identificable después de casi 7 décadas bajo tierra. Expertos en desactivación de bombas lo examinaron cuidadosamente antes de que fuera movido. Orugas y mecanismos de control congelados sólidos por la corrosión. Cámara de explosivos vacía. Había estado sentado bajo una estación de tren en funcionamiento en el medio de Viena desde 1945. Trenes pasando por encima, pasajeros caminando arriba diariamente. Nadie sabía que estaba allí. 3. Panzer II Lutz, sumergido desde 1944. Menos de 140 Panzer II Lutz fueron jamás construidos. En 2020, historiadores de guerra explorando un pantano cerca de Daugavpils, en Letonia, encontraron uno. Había estado bajo el agua desde la retirada del frente oriental de Alemania en 1944. 76 años en el barro. El Lutz fue construido para velocidad y sigilo, no combate. Óptica sofisticada, sistemas avanzados de intercomunicación, ruedas superpuestas para movimiento suave a velocidad. El pantano lo había preservado mejor que el aire habría hecho. El entorno anaeróbico ralentizó dramáticamente la corrosión. Equipos de recuperación encontraron equipo de radio y soportes de periscopio todavía reconocibles dentro, uno de solo un puñado de Lutz en existencia en cualquier parte del mundo. El pantano lo devolvió después de 76 años en oscuridad casi perfecta. 2. Volkswagen Schwimmwagen, dispersos. Después de la guerra, más de 15,000 fueron producidos. Menos de 150 sobreviven hoy. El Schwimmwagen era un vehículo anfibio, automóvil terrestre en carreteras, bote en agua, una hélice montada en la parte trasera desplegándose cuando era necesario. Podía ir donde ningún vehículo estándar podía seguir. La mayoría fueron destruidos en combate o abandonados en condiciones que no dejaron nada recuperable. Los que han salido a la superficie décadas después, sacados de ríos, encontrados en graneros, excavados de suelos de bosque, a menudo todavía llevan marcas de fábrica, insignias militares y componentes de motor de principios de los años 1940. De 15,000 vehículos, 150 sobrevivieron. Lo que pasó con los otros 14,850 está disperso a través de los ríos, bosques, campos y pantanos de un continente que luchó contra sí mismo por 6 años. La mayoría de ellos todavía están ahí afuera.
1. El tren de transporte de cohetes, Kwon 2, sellado, desde 1944. Durante décadas, personas en las Ardenas belgas transmitieron la misma historia. Un tren fantasma, escondido bajo tierra. Todos asumían que era folclore. En los años 1990, estudios para un nuevo proyecto de carretera llevaron a la excavación accidental de un túnel parcialmente colapsado, sellado desde que terminó la guerra. Dentro, en la oscuridad, había varios vagones planos equipados con grandes soportes de montaje y cunas de apoyo, construidos específicamente para transportar componentes de cohetes V2. Los cohetes hacía tiempo que se habían ido. El equipo de lanzamiento y los contenedores de combustible presurizado no. Códigos de identificación en los vagones los vincularon directamente a unidades logísticas de V2 operando en Europa Occidental a finales de 1944. El V2 fue el primer misil balístico operativo del mundo, capaz de alcanzar objetivos a más de 300 kilómetros de distancia, llegando más rápido que la velocidad del sonido, sin advertencia y sin defensa. El tren que movió estas armas a través de Europa ocupada fue abandonado mientras las fuerzas aliadas avanzaban durante la batalla de las Ardenas. Los alemanes o colapsaron deliberadamente el túnel o huyeron antes de poder hacerlo. De cualquier manera, el tren se quedó. El sitio permanece sellado para preservación. Algunos componentes fueron removidos para estudio y exhibición en museo. El resto del tren todavía está ahí dentro, en el túnel, en el bosque, donde ha estado desde 1944. Un tren en un túnel sellado. Un tanque bajo una estación de tren en Viena, una esfera en un museo ruso que ningún documento ha explicado jamás, una motocicleta enterrada bajo 60 años de suelo forestal. Estas máquinas no se perdieron, fueron dejadas. Perdido implica que alguien estaba buscando. Nadie regresó por estas. Y si estos 20 fueron encontrados, en ríos, túneles, pantanos y bosques a través de un continente entero, la pregunta que vale la pena considerar es qué sigue ahí afuera que nadie ha encontrado todavía.